hay una variable que es, digamos, yo considero que es como la gran variable fundamental, porque, digamos, digamos, cómo toma, digamos, Rodrigo Chávez este país, ¿verdad? Y es lo que se llama el endeudamiento público de Costa Rica. El endeudamiento público de Costa Rica era estrepitosamente elevado, ¿verdad? Casi 64%, 63.7 por ahí. Y ahí anda. Es decir, eso significaba que de cada 100 colones, 64 de esos había que invertirlos en el pago de la deuda, ¿verdad? O sea, Costa Rica debía mucho dinero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Quedaba poco para cubrir el presupuesto de todas las instituciones públicas. Y por eso vivíamos de aprestado. Claro. Eso es como cuando uno era una bola de nieve. Consumiendo de la tarjeta, ¿verdad? Sí, okay, un efecto el mismo bolita ejercicio. de nieve. Ahí va haciéndose grande y grande. Sí, pero nosotros, como íbamos hacia arriba, estábamos llegando al momento en que podíamos llegar a la insolvencia, ¿verdad? Como han llegado países como Argentina, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿qué se vienen? Las devaluaciones de las monedas, la fuga de capitales, ¿verdad? Emisión de billete y la correspondiente inflación y pobreza. Se tropieza el país, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención porque según ellos, según la nación, digamos, ese no ha sido, digamos, una fortaleza del gobierno. Sin embargo, nos encontramos que para la fecha del primer semestre de este año, la deuda bajó a 59. Bajó el umbral del 60, que llaman. O sea, bajó de los 60. Estamos en el 59.8. Es decir, ese ha sido un gran sacrificio que hemos pagado todos, posiblemente unos más que otros. En esto hay que ser, la economía es así, ¿verdad? Es una cuestión de solidaridad fiscal en ese sentido. Exactamente, pero bueno, esto ha permitido, ¿verdad? Pagar deuda. Por ejemplo, la misión del Fondo Monetario Internacional establecida en Costa Rica ya hoy día se cumplió y los funcionarios ya regresaron, digamos, a su oficina central. Inclusive, por ahí leía que ese umbral, porque vea qué interesante, el presidente Chávez recibe en el 2022 el país con un 63.78 y ya bajamos el umbral del 60. Hace 30 años no teníamos ese. Sí. Increíble. O sea, es un gran logro, ¿verdad? En 3 años hemos tenido un impacto en el pago, digamos, y esto es importante ¿para quién? Para el que viene, digamos, porque Rodrigo sabe que no será él, ¿verdad? El que le toque... El que verá la tierra prometida, que decían. Pues sí, ¿verdad? Entonces la tierra será fértil. Y entonces Cofalito ya no tendrá que seguir con su tierra infértil, ¿verdad? Y aquí hay una noticia intrínseca. O yo diría, hay dos maneras de mejorar esta cifra, de bajar. O generamos más riqueza, que a través del empleo o más exportaciones, o estamos teniendo también el efecto que somos más austeros desde el punto de Hacienda. Entonces, no es fácil bajar esa cifra, doctor. No, es muy difícil. Y le ponen aquí una nota en amarillo. Sí, no. Le dicen que sí y que no a la vez. Sí, es una fortaleza de este gobierno el haber podido bajar la deuda casi en 4 puntos, ¿verdad? Sí. Pero digamos el presidente finalmente, y por eso lo sabemos, porque si ustedes revisan ahí las declaraciones, por ejemplo, de Miguel Ángel, las declaraciones del mismo Oscar Arias, de Laura Chinchilla, de Rafael Ángel Calderón, dicen Costa Rica es ingobernable. ¿Y por qué ellos entonces se quedaron en la presidencia? Porque casi todos se quedaron para robar, hay que decir la verdad, para quebrar el país, para vivir bien ellos, porque como no podían hacer, no hacemos, ¿verdad? No hacemos proyectos. Por eso la gente no se acuerda digamos, del gobierno de Abel Pacheco. Abel como que lo entendió muy rápido, dice, aquí me pusieron casi como de marioneta, no puedo hacer, no me puedo mover para este lado, para el otro, porque la asamblea no me deja, la Contraloría me vigila. Entonces, guardemos los chuminos para el que viene, ¿verdad? Y entonces llegó Figueres y ahí se fue todo, ¿verdad? Sí. Fue todo. Entonces, esa es, digamos,
Por eso es que, digamos, la esencia de revisar toda esta información nos lleva, digamos, a entender también la lógica del país que tenemos, ¿verdad? Es decir, sí, sabemos que hay graves deficiencias en educación, pero como tenemos serios problemas para recaudar ingresos, ¿verdad? Porque las grandes empresas y los grandes ricos no quieren, ¿verdad? Declarar y evaden, y hay evasión fiscal, y no acuden a Hacienda a cumplir sus responsabilidades, el gobierno siempre va a estar escaso de fondos. Exacto. Pero sin embargo el presidente ha dicho esa famosa frase célebre: si la plata no se la roban, alcanza. Alcanza. Y con ese poquito, sí, con ese 37 que queda, vea que, digamos, por ejemplo, ellos le reconocen que la obra de circunvalación es una... Sí, se terminó, norte. ¿verdad? Logró terminarla. Le echan encima que la ruta 32 no la ha terminado, pero ahí va. Y le echan encima la ruta 27, pero no es que sea eso una concesión, y no es al concesionario al que le toca repararla, o es al gobierno que le toca repararla para que el concesionario cobre más caro. Y vea, doctor, hay procesos de lógica. Es que ellos mismos se contradicen. Vea, ¿qué ponen en la ruta 32? Está bien, le ponen en amarillo, avance medio, y está avanzado un 94%. Es que es una barbaridad. Igual le ponen aquí. Vea qué increíble, costarricense. Le ponen aquí en el punto 12 de la ruta de San Carlos, pero si ya se dio el aviso que ya se va a hacer la inauguración y se va a terminar una obra que aquí no lo ponen. ¿Cuántos años ha esperado San Carlos? Sí. Y ahora que viene el presidente, el 23, ¿verdad? Se va 23 de mayo va con maquinaria, ¿verdad? Y con la gente de San Carlos va a reinaugurar, ¿verdad? El inicio de esa ruta San Carlos. Hay voluntad de cumplir, hay voluntad de trabajo. Si este presidente, si algo ha tenido, es que ha sido un hombre ocupado y preocupado, ¿verdad? Es decir, yo te digo, honestamente, de Costa Rica tuvo la suerte de que saliera alguien de donde no lo imaginábamos, y que vino con voluntad de hacer, de trabajar, y que finalmente quizás el hecho de vivir en el extranjero le contagió decir: es posible y me como todas esas adversidades, sí. ¿verdad? Porque otro hace lo que hizo hace muchos años fue un presidente, porque había renunciado, creo que eso fue en un golpe de estado que le dan a Braulio Carrillo. Entonces quedaba, digamos, el segundo, el primero renuncia, el segundo llega a asumir, y como ve tanta complejidad, dice: ahí les dejo ahí eso. les dejo ese asunto, sí. Ahí les dejo eso, porque realmente, lo mismo que les decía hace un rato, ¿por qué Miguel Ángel? ¿Por qué Oscar Arias? ¿Por qué han dicho que Costa Rica es ingobernable? Porque no quisieron, digamos, como dice Rodrigo, comerse broncas. No, y eso yo lo veo como una excusa que utilizaron esos políticos para decir: no, es que no puede ser nada porque no me dejaron. Pero en este caso, por ejemplo, doctor, si usted y yo que hemos analizado varios puntos, yo puedo ponerte aquí cosas que la Asamblea Legislativa no coopera. El mayor obstructor para el desarrollo de Costa Rica es la Asamblea Legislativa. Finalmente, si ustedes, digamos, yo sé que muy pocos harán el esfuerzo de conocer este informe, pero hay que leerlo para llegar a la conclusión a la que yo llegué. Ahora sí que yo estoy convencido. Si aquí no tenemos 38 diputados para cambiar la institucionalidad de este país, para nombrar una nueva constituyente, darle una flexibilidad que también aparece ahí, digamos, el tema, digamos, de ese gigantismo institucional que hay en el país, ¿verdad? Pero para ordenarlo bien, incluso en poderes. Efectivamente, podemos delegar más poderes en las municipalidades, porque esos son nidos de empleo y nidos de robo. Pero ahí las municipalidades producen muy poco, ¿verdad? Esos gobiernos son más municipales no. Que otra Entonces, cosa. pero podemos convertirlos en un poder, pero vigilado, ¿verdad? Y empezar, digamos, el gobierno central podría entrar en planes de cooperación con municipalidades, digamos, que quieran avanzar más rápidamente, que quieran llevar el desarrollo local. Y igual el ciudadano
invocar, digamos, lo que es el poder ciudadano, porque la misma Constitución dice que en el juramento dice, o el pueblo os lo demande. Pero ¿qué poder tenemos nosotros de irle a decir a esos diputados que se vayan, que cerremos la Asamblea Legislativa si no están trabajando? Esta semana no trabajaron, no discutieron esto que estamos discutiendo nosotros, porque no tenían cabeza, no tenían ganas y no querían darse cuenta de que en verdad lo que estaba en el informe hay información que es válida y que ellos lo que quieren es decir no y no y no, y lo que hace Rodrigo Chávez no sirve, estamos todo contra eso, todo es malo. Esa es la posición de esta gente hoy día, ¿verdad? Entonces, que digamos un pueblo que los tenga bien puestos va y les dice, cerremos esto. Se acabó, se acabó y nos economizamos ese dinero y decimos, ok, eso se va a invertir en tal lado, porque no podemos seguir, digamos, en esta posición de dejar que un poder de la República siga boicoteando, digamos, al gobierno. Entonces, bueno, no podemos hacerlo ahora. Lo haremos en el voto en el 2026. Le daremos entonces el número de diputados necesario al partido. Seremos solidarios, ¿verdad? Seremos solidarios, no quebrando el voto, no creando fracturas en esta parte, digamos, legislativa que es fundamental. Porque sin una asamblea legislativa sólida, este país no se desarrolla. Entre un presidente y una asamblea legislativa podremos entonces mejorar el poder judicial, porque ahí se nombra esas autoridades judiciales, y tenemos entonces también que velar por las municipalidades, y tenemos que velar entonces por todos los otros temas del país. La educación sí la podemos mejorar, y mucho, si hay talento humano para hacerlo. ¿Quién ha dicho que no? Pero tenemos que empezar a hacer vínculos, como Rodrigo lo ha hecho con las instituciones. Al final, por ahí en la evaluación, digamos, de las instituciones, porque evidentemente hay un gigantismo institucional. Sí, claro. Entonces hay que fundir lo que llaman la descentralización. La descentralización hay que fortalecerla. Además, la descentralización es más allá de todo lo que ellos ven, porque los costarricenses vivimos el 60% en el 5% del territorio, ¿verdad? Por eso nos podemos dar el lujo de tener un 30% en zonas protegidas. Esa es una gran ventaja de este país. Hay una alta concentración, pero hay regiones muy poco pobladas y muy rezagadas del desarrollo económico. Tenemos que llevar un desarrollo económico a esas zonas, ¿verdad? Que son las que han sido y han respondido muy bien al presidente, y es donde el presidente es mejor recibido, porque ha habido preocupación del presidente por invertir en carreteras, por invertir en educación. Son zonas muy abandonadas. Sí, totalmente. Han sido totalmente abandonadas por los gobiernos. ¿Verdad? Sí, históricamente, ¿verdad? Es que es el modelo, ¿verdad? El modelo es el centro-periferia, ¿verdad? Entonces podemos luchar contra eso. Podemos sacar este país adelante, ¿verdad? Y entonces estas evaluaciones, ¿sabe qué? Como dice Rodrigo, me resbala como el agua sobre las alas de un pato, ¿eh? Sí, sin metodología clara, porque aquí lo que quieren hacer es son visiones, no, son opiniones de ellos mismos, porque por ejemplo le dicen, está bien pobreza, pero la reforma de ministerios, eso no es nada sencillo. Sí, por ejemplo, en pobreza aparece bien evaluado, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. La pobreza, dicen, está bien, pero en otros rubros que tienen que ver también con pobreza, porque dicen, logró reducir los márgenes de la pobreza. Mucho. Eso es importante. Son costarricenses que están viviendo mejor. Por ejemplo, son personas. Es que vea el salto que uno tiene que dar muchas veces en esto, ¿verdad? Cuando uno trabaja mucho en estadística, es que uno tiene que dejar de ver números e imaginarse esas personas, la felicidad que puedan tener hoy día. De que tienen un trabajo, de que tienen un ingreso, de que pueden mejorar su casita, de que pueden pintarla, de que pueden tener un jardincito, de que pueden tener una mata en la casa, de que pueden, no sé, tener un juego de muebles, no sé, todo lo que ayuda, que son las mejoras que pudimos hacer algunos, digamos, que logramos estudiar, ¿verdad? Vea, doctor, si 21,5%
cuando en el 2022, cuando entró este gobierno, era una quinta parte de pobreza en esa población. O sea, de cada 5 costarricenses, 1 y 1.1, de cada 5, 1 éramos pobres, eran pobres. Este gobierno llega y al día de hoy lo bajó a 18%. Es decir, ya una gran parte de costarricenses, que pueden ser 10.000, 15.000, se pueden mostrar, sí, más, como unos 50.000 como unos 50.000 personas son menos pobres. Y eso, la verdad es que a uno lo llena de orgullo, porque si nos son familias, ¿verdad? Son familias, son ciudadanos, son compatriotas, son compatriotas. Y vea, el comentario, 2 párrafos, pero lo demás, que qué mal eso. Inclusive vea el 16, doctor, hablan de que no le reconocen a este gobierno impulsar el tren eléctrico. ¿Acaso era un proyecto del presidente? Desde que llegó dijo, los planos están mal hechos. Eso viene de la administración Alvarado. Eso es de lo que viene a impulsar la candidata presidencial, Claudia Dobles. Claudia Dobles. Eso es de Claudia Dobles. No es algo que le corresponde al presidente de la República. Más bien denunció cómo habían hecho hasta un desvío para el Parque Viva. Por eso se enoja la nación. Ajá. Claro, por eso se enoja. Porque había una parada ahí en Parque Viva. Claro, por supuesto. Y entonces meten eso como si eso fuera un plan del presidente. El presidente no habló. Incluso creo que alguna vez en campaña habló de que, pues sí, en las grandes ciudades existe. Y ustedes y yo que conocemos, digamos, grandes ciudades, sabemos que hay esos trenes. Vos los conocés, los viste en el mundo. En Alemania los viste, claro. Y todos sabemos. Pero aquí todavía esos planos no dan para eso. No hay. Y hoy día cada vez será más difícil porque es la zona más poblada del país. El número de expropiaciones sería elevadísimo. Claro. Es difícil hacerlo subterráneo porque son suelos sedimentarios. Y es difícil hacerlo por aire, porque más hay que hacer unas estructuras enormes. Muy sólido, ¿verdad? Sí. Entonces, es decir, hay realidades que además no corresponde ni juzgarlas porque no son de este gobierno, ¿verdad? Y el presidente, nadie puede decirle que no ha cumplido a satisfacción, a tanta satisfacción que pudo ir al Congreso y reírse delante de esos diputados. Es decir, ¿ustedes creen que pese a que me han dicho no a proyectos fundamentales, he logrado bastante? Sí. Porque ha logrado lo más difícil, que el pueblo entienda quiénes son los responsables de que este país no avance. Y los responsables son la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Porque véanlo ustedes, por el festejo ese que hicimos ahí en el Parque de la Democracia, una demanda contra el Grupo Generación de Hierro, ¿verdad? Y entonces ya el fiscal de la República tiene en su caso las declaraciones que le dio este señor que le dicen el paisano, ¿verdad? Diciendo que los toldos, que la pantalla. Sí. Es increíble. Entonces aquí usted no puede hacer absolutamente nada. Es que es una persecución. Yo hice en la tarde un video sobre esa persecución. Yo la hice en la tarde. Y estas cosas a mí me confirman, doctor, lo que está sucediendo en este fenómeno. Y la persecución contra partidarios, contra el Ejecutivo y contra todo lo que diga Chávez, ¿verdad? Es que es una manera de instrumentalizar, porque eso está con la Fiscalía. Otra vez volvemos a caer en Carlos Israel Díaz Sánchez. Sí, y vea que ya inmediatamente judicializó el caso. No, y dijo que la investigación va a viento de popa, dicen. Sí, ok. Entonces, resulta que en este país ya ni la alegría se puede expresar, ¿verdad?, de ir a la Asamblea Legislativa, porque todo lo que haga, y todo lo que haga, ¿verdad?, cuando la marcha del 18 de marzo, entonces que fue pagado por las cooperativas, que los que buses, la comida, que yo no sé, comida yo no vi porque no recibí nada. Sí, yo traje mi automóvil, nos vimos en un punto, agua y caminamos, todo. Exacto, la mayoría de ciudadanos hicieron eso. Sí. Y en otros lugares se organizaron para pagar, digamos, una buseta, ¿verdad? Entonces, no sé, si realmente uno se siente que vive
bajo una dictadura Sí. de esos viejos partidos, ¿verdad? Que conforme se sienten más aprisionados, entonces quieren quitarnos la libertad de hacer y de pensar. Y claro, yo sé que estos ahí abajo deben haber un poco de troles heridos, porque tienen que estar heridos de saber que uno puede burlarse de un documento que hacen supuestamente especialistas, que por Dios, este documento es una vulgaridad. Sí. Académicamente es una vulgaridad. A mí me lo presenta un estudiante y yo le digo, vaya, escriba esto de nuevo, Sí, ordene sabe, los ejes, no sabe ordenar busque los los ejes. temas, busque las cifras correctamente. Aquí se equivocó, aquí pero por eso yo sí puedo hacerlo, este ejercicio, para evitarles a ustedes el costo de tener que tragar bilis, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, vea, y le pone bueno para que nos vean, vean las contrariedades, doctor. Nos dice que nos pone bueno en el punto 22 que hay crecimiento económico. Uh-huh. Y después pone que está mal la renta global, la reducción de las exoneraciones, la hacienda digital. Pero si hay crecimiento económico, está bien Hacienda. Entonces, ellos mismos se contradicen en los puntos. Eso es un desorden de información. No, y lo hacen como si ya el presidente hubiera terminado sus funciones. Sí. Le queda un año y Rodrigo en un año puede hacer muchísimo más, ¿verdad? Uh-huh. Al lado, digamos, de gente como el equipo de gobierno que ha logrado armar él, ¿verdad? Vea que se le fueron 5 ministros uh-huh. y en realidad el ritmo de trabajo sigue. Ha aumentado incluso, más duro todavía. El entusiasmo sigue, la gente que llega quiere trabajar. Porque es un hombre que invita a trabajar, ¿verdad? Invita a trabajar ordenadamente. Igual, digamos aquí, el por tema... metas, por objetivos, ¿verdad? Digamos aquí el tema de seguridad, que es un tema importantísimo. El tema de seguridad, decir que solo el Ejecutivo tiene la responsabilidad es un absurdo total. Sobre todo el organismo de investigación judicial, donde salen las golondrinas, esas golondrinas que llaman, que les dan casa por cárcel, les ponen grilletes electrónico, monitoreo electrónico, las medidas cautelares, todo el mundo para afuera. También ahí achacar responsabilidad al Ejecutivo de la Seguridad, sumado a una asamblea legislativa, que usted la ve, doctor, que nunca se reúne, nunca hay quórum, hoy viernes no trabajaron. Sí. Y pasan en esas promesas. No, pero no trabajaron. Bueno, el viernes. El lunes no porque no hubo. Pero el jueves no hubo quórum, ayer no hubo. El miércoles tampoco, el miércoles tampoco y bueno, el único día que trabajaron y fueron a hacer de payasos fue el día que presentó el informe Rodrigo. Y lo que hubo fueron... El 5. El 6 trabajaron intermitentemente. ¿Sí? El miércoles no llegaron y el jueves no llegaron. Y la siguiente es decir, al final no hay discusión del informe presidencial. Y le dicen a uno, es que hay 70 proyectos de ley para seguridad. Bueno, pero ¿cuánto va a discutir usted 70 proyectos de ley trabajando la asamblea de esa manera, doctor? O sea, y además hay que leer los 70 proyectos de ley, porque hay algunos que yo ya he estado leyendo que vienen en el cronograma futuro de la asamblea. Son proyectos de ley, o sea, son cosas que no, verdaderamente. Inclusive no se meten en las cosas sustanciales, como por ejemplo hace el Ejecutivo, que dice, no, hay que verdaderamente hacer una cárcel tipo Secot. Es necesario mejorar el sistema carcelario. Por supuesto. Porque si no tenemos cárceles... Entonces, ¿qué sucede? Sí, no, los jueces tienen que liberar a la gente, decirle, empezar a dar medidas cautelares, vaya para la casa. Pero en este país hay algo interesante. Un juez otorga un beneficio carcelario, es decir, vaya a la cárcel, pero no hay quien monitoree eso. Usted no sabe en qué momento el reo se sale de la casa porque se quitó el monitoreo electrónico. Entonces, por favor. O sea, y usted ve también los altos jerarcas, la magistratura y el director del organismo de investigación judicial, que es lo que estuvieron luchando, impulsando un proyecto de ley para retirarse a los 55 años, que lo tuvieron que vetar. Ahí sí, les gustó, se involucraron, fueron a la asamblea y ahí fue un romance, asamblea legislativa, poder judicial. Es que es increíble.